Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para platicar sobre Pancho Villa y el villismo nos acompaña hoy en el estudio el doctor Pedro Salmerón. Pedro es autor de 4 libros sobre la División del Norte y el Centauro del Norte. Su obra ha renovado la historiografía del villismo en México junto con Friedrich Katz, Paco Ignacio Taibo, Jesús Vargas. Él sería la cuarta pata de esa mesa de la renovación. A lo mejor no está de acuerdo, pero es un tema sin lugar a dudas apasionante y muy actual en el debate historiográfico mexicano. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, y además me honra que me pongas al nivel de mis maestros. Quiero decirte que cuando se publicó mi libro de División del Norte, la primera edición, que es la conversión en libro de mi tesis de doctorado, lo presentaron Friedrich Katz y Paco Ignacio Taibo en el año 2006. Y fue una cosa curiosa porque ellos no se conocían personalmente. Yo los presenté. Y don Federico Katz le llevaba a Paco Taibo 22 años y Paco Taibo me lleva a mí 22 años. Entonces era como 3 generaciones de villistas. Simpatizaron de inmediato Katz y Taibo, no podía ser menos. Y luego Jesús Vargas, que había escrito muchas cosas sobre la historia social de Chihuahua y sobre el orozquismo, se incorpora, también maestro mío, muy querido, con los libros que he escrito sobre la etapa menos trabajada de Villa, sobre todo el Villa bandolero, el Villa prerevolucionario, ¿no? Entonces, me enorgullece, me honra que me pongas junto con mis maestros y amigos. Merecidísimo, está ahí, además eres un bestseller, ¿no? Bueno, no como Paco Taibo, pero sí me ha ido bien con mis libros. ¿Quién es Pancho Villa? Mira, ¿quién es cuándo? ¿Quién es cómo? ¿Quién es para quién? Por ejemplo, cuento en mi libro La División del Norte, ¿quién es Pancho Villa en octubre de 1910? Cuando don Abraham González lo invita a incorporarse a la revolución que viene e incluso lo designa como su escolta personal en Chihuahua. Abraham González es el jefe del maderismo en Chihuahua, ¿sí? El hombre designado por Francisco I. Madero para encabezar la lucha armada en el Estado Grande. ¿Quién es? Pancho Villa tiene 32 años y la mitad de su vida había vivido a salto de mata. Sus primeros 16 años son los de un peón de campo en un hijo de medieros de una hacienda, no exactamente peón, sino mediero, es decir, esa gente que le renta la tierra al hacendado para sembrar a medias con él, tal cual como dice la famosísima canción El Barzón, que daría luego pie a tantos movimientos, ¿no? Dice, vino el rico, cuando coseché vino el rico y lo partió. Es en la mitad para quien sembró y la mitad para el dueño de la tierra. Pero más lo que debes a la tienda, ¿no? Entonces, era pues hijo de un mediero, quedó huérfano de padre muy joven, se dedicó desde niño al trabajo de la tierra, nunca tuvo educación formal, todavía se discute si aprendió a leer y escribir antes de la revolución o en la cárcel de la mano del zapatista Gildardo Magaña en 1912, pero leyera o no leyera, no tenía ninguna educación formal. Vivió de bandolero, de poca monta, unos 8 o 10 años, muy documentados justamente por Jesús Vargas. Bandolero social. Bandolero social, sí, bandido echado al monte por la persecución y la opresión. La historia de que sí habrían abusado de su hermana y él no estamos habría respondido a eso. No estamos seguros, pero él la contaba y es una historia clásica de los bandidos sociales que buscan una justificación personal para su vida bandida. Pero también hay que decir que desde 1901 o 2 busca salir de esa vida de bandido. Y es albañil, es arriero, es criador de gallos finos. Y crea en Chihuahua, más que en Durango, en el sur y occidente de Chihuahua, una red de amistades, de gente que vive un poco al margen de la ley y odiando la opresión y a los hacendados. Y como ha dirigido grupos de gentes, tanto como bandido de poca monta, como arriero, como escolta de la plata de las minas a las estaciones del ferrocarril, tiene habilidad de mando de pequeños grupos, es un jinete infatigable, espléndido tirador de pistola y carabina, y sobre todo muy carismático. Es alguien que se gana muy fácil a la gente. Y don Abraham González nota esto
en este hombre sin ilustración y sin formación política, sin más tradición política que el odio a la opresión, y lo convoca. Las cualidades de Villa como dirigente revolucionario y como caudillo aparecerían ya en la lucha. No estaban previas, no eran parte de su historia como Mira, bandolero social. cuando lo echas hacia atrás, dices, esto aparece acá, esto aparece allá, pero mira, me gusta compararlo con una frase de Los Tres Mosqueteros, ¿no? Sobre Oliverio Cromwell, ¿sí? El jefe de la primera revolución inglesa, ¿no? Dicen, estos hombres no se conocen hasta que descargan el rayo. ¿Quién es Emiliano Zapata antes de la revolución? ¿Sí? ¿Según qué tipo de hombres? Porque hay revolucionarios como Lenin, de quien sí se esperaba que fuera el líder de una revolución, pero hay otros como Oliverio Cromwell o como Pancho Villa o Zapata, que son inesperados, pero cuando los estudias te das cuenta que claro que iban acumulando los saberes reales y los agravios, la suma de agravios contra los poderosos, contra la opresión, para convertirse en eso. Cuando te pregunté al comienzo del programa sobre quién es Pancho Villa, me dijiste según quién. ¿Según cuándo? Según cuándo. Una de las versiones más extendidas de Pancho Villa es que era un personaje parrandero, borracho, caprichoso, un demonio en cuatro patas que asaltaba, violaba mujeres, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de cierto de esta visión estigmatizada de... Mira, primero era perfectamente abstemio, no tomaba un trago. Y no solo no tomaba un trago, sino que trataba de que sus hombres no lo tomaran. Sin volverse un persecutor, estilo los Estados Unidos poco después, o estilo Plutarco Elías Calles, sin ser un persecutor del alcohol, intentaba contener el consumo y él mismo no consumía ni un trago. O sea, podemos contar anécdotas o jugar con clichés, ¿no? De Pancho Villa llegando, retorciéndose el bigote, llegando a la barra de una heladería, y donde dame una malteada de fresa, porque era fanático de las fresas en todas sus formas. Malteadas, helados, fresas con crema, ¿sí? Una malteada de fresa, doble. ¿Sí? En cuanto a este asunto de la violación de mujeres, el fundador, no sé, tú como periodista me lo dirás, pero para muchos el fundador de la crónica como género, John Reed, una vez... De Portland, Oregon, sí. Fundador del Partido Comunista de los Estados Unidos, años después. El gran John Reed, que le contaba a Lenin, por cierto, ya que salió Lenin hace rato, que le contaba a Lenin quiénes eran Pancho Villa y Zapata, una vez... Reed México Insurgente. Hostigado por sus directores, le pregunta sobre las violaciones. Y entonces Pancho Villa se le queda viendo y dice, usted ya tiene mucho tiempo con nosotros, amiguito. ¿Sí? Y esas consejas, la verdad es que, no sé, pero usted, con tanto tiempo que lleva con nosotros, con tanta gente que ha conocido y ha entrevistado, ¿conoce usted un padre, un hermano, un amigo de alguna mujer que yo haya violado? Y luego se queda pensando y dice, o un testigo, o alguien. ¿Sí? Se inventó. Se inventa porque la violación es un agravio inaceptable, lo es entonces, lo es hoy, lo es en cualquier momento. ¿Sí? Y para condenar a alguien, acúsalo de violación, acúsalo de violador. Pero Pancho Villa lo responde así, y lo que sí nos queda claro es que más allá de eventos aislados, Pancho Villa como jefe de la División del Norte, y la División del Norte hay que ubicarla de 1913 a 1915, lo que viene después de 1916 es otra historia. Pero Pancho Villa, como jefe revolucionario de la División del Norte, prohíbe el saqueo y condena la violación con pena de muerte. Soldado en la División del Norte, acusado con pruebas de violación, es fusilado. ¿Sí? Punto. Lo que viene después es la leyenda negra. Hay una leyenda negra sobre Villa como sobre todo revolucionario. La leyenda negra tiene sustento, sí, pero es otra cosa. En cuanto a Villa como jefe revolucionario, puedo decir que las acusaciones de violación son calumnias.
y también esta idea del Villa saqueador, el Villa borracho, pues también son calumnias. No hay ninguna evidencia de eso. No como saqueador, como la División del Norte saqueadora y Villa violador, no hay evidencias, sino al contrario. O sea, hay evidencias de que hacía lo contrario y lo perseguía. Ahora, por ejemplo, ya que hablábamos de la leyenda negra, como la llama don Federico Katz, o de la calumnia atractiva, como la llama Paco Ignacio, ¿qué hay? ¿De dónde salen esas ideas? Primero, toda revolución es violenta. Si yo estudio las revoluciones es para que no se repitan. Toda revolución es violenta y sangrienta. Y en las guerras en general, en muchas de las guerras, el cuerpo de la mujer es parte del botín de guerra. Y podemos hablar de, por ejemplo, las violaciones multitudinarias de mujeres alemanas en 1945 a manos de los soldados soviéticos, en venganza por las iniquidades sin cuento que hicieron los alemanes en tierra soviética ocupada. Sí, sin que eso legitime ni valide lo que hicieron los soviéticos en territorio alemán. O las violaciones multitudinarias de mujeres argelinas durante la ocupación francesa y la guerra de los franceses contra Argelia. Pero este tipo de cosas ocurren en general en zonas ocupadas. Un grupo guerrillero que necesita contar con base de apoyo y se mueve entre el pueblo ocultándose un ejército poderoso, no puede estar violando ni agraviando al otro. La violación es parte de un agravio, ¿sí? O de una venganza, como los soviéticos en Alemania, ¿sí? Como los franceses en Argelia. ¿Te parece, Pedro, si vamos a una pequeña pausa? Vamos. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras por Telesur, conversando con el doctor en historia Pedro Salmerón, especialista en villismo. Conversamos ya sobre Villa Bandolero, la leyenda negra de Pancho Villa, del Centauro del Norte. Pedro, quisiera preguntarte cómo es que Villa se convierte en un revolucionario y qué intereses expresa como revolucionario. Está muy claro que Zapata expresa los intereses de los campesinos indígenas de una región de México que sus tierras han sido invadidas por las haciendas, pero ¿qué expresa Pancho Villa? Mira, como maoísta de origen que eres, a lo mejor te va a gustar mi referencia a que yo soy trotskista de origen, ¿no? Y Trotsky decía en su introducción a la... Yo sé que es un libro que te gusta. ¿El 1905 sí, no, Trotsky en su introducción a la Revolución Rusa, que es un librazo, es una cosa dice, maravillosa. Los revolucionarios... bueno, la historia de las revoluciones es la historia de cuando las masas toman su destino en sus propias manos. En las épocas normales, las masas son gobernadas y dominadas por minorías. Pero la revolución es el momento en que irrumpen las masas y toman su destino en sus manos. Y los revolucionarios, y cuando hablamos aquí de los revolucionarios, no hablamos de Lenin o de Villa, sino de las multitudes, de la masa. Los revolucionarios saben muy bien contra qué están luchando. Puede que no tengan muy claro qué es exactamente lo que quieren, ni cómo van a construir lo que quieren una vez derrotado el enemigo. Pero sí tienen muy claro qué es lo que no quieren. Y lo que no quieren se puede reducir a veces a 2 o 3 palabras, que luego hay que explicar porque son palabrotas, ¿no? Y Pancho Villa odiaba con encono el autoritarismo y a los hacendados. Y las 2 palabrotas contra las que se levantan en armas miles y miles de mexicanos y mexicanas en 1910 y sobre todo en 1913, se pueden reducir a eso: dictadura, latifundio. Es decir, el abuso político y la falta de libertades, la persecución política, por un lado, y por otro, el despojo de la riqueza de los pueblos y la concentración de la riqueza en muy pocas manos, a costa de la pobreza de las mayorías. Villa odia con encono a los representantes de la dictadura y a los hacendados. Entonces, Villa, desde 1910, desde antes, tiene muy claro qué es lo que no quiere, como todo revolucionario. Y en el camino,
en el periodo de maduración política de Villa, que va de noviembre de 1910 a septiembre, o digamos diciembre de 1913, durante 3 años, Villa madura políticamente, hoy diríamos muy rápido, pero los que estudiamos las revoluciones, o los que vivimos en procesos como el que estamos viviendo, no me atrevo a llamarlo revolucionario lo que estamos viviendo ahorita, pero los que vivimos momentos como esto, crecemos muy rápido. Es como la gente ahora habla de aeropuertos, de vacunas, de un montón de cosas de las que antes no tenían idea, pero se pone a estudiar, se pone a ver de tesis, ¿sí? De un montón de cosas, ¿no? Si estamos en procesos como estos, la gente empieza a informarse y a discutir. Y Pancho Villa entra en contacto con dirigentes políticos y sociales que sí habían tenido una trayectoria política previa. Los que habían sido como Emiliano Zapata en el sur, dirigentes de sus pueblos en la lucha frontal contra las haciendas. Porfirio Talamantes de Janos, Toribio Ortega de Cuchillo Parado, Don Calixto Contreras de los pueblos Ocuila, Severino Ceniceros de Cuencamé, varios más. Entra en contacto con los líderes de la opción católica por los pobres, no se llamaba así todavía, se llamaría así después, pero de la opción social del catolicismo, que están luchando en serio por los derechos obreros. Silvestre Terrazas, Martín López, Sixto Ugalde, varios, con dirigentes magonistas. ¿Sí? Y al contacto con esta gente, Pancho Villa va dándole forma a lo que significan sus odios, el odio al hacendado, el odio al dictador. Y entonces, ¿qué es lo que quiere? Si no quiero dictadura, ¿qué quiero? Quiero democracia. Y eso lo lleva a identificarse con Madero y luego a acoger a los maderistas en las filas de la División del Norte cuando Carranza no los quiere. Y a darle sentido a una democracia que en el villismo es muy claramente democracia popular municipal, democracia municipal y autonomía municipal, y que luego, en confluencia con el zapatismo, se traduce en la idea de la democracia parlamentaria, de la democracia casi directa y democracia parlamentaria. Y se vincula con la mejor parte del maderismo, representada por Felipe Ángeles, por Federico González Garza, Roque González Garza, quien Villa lleva la presidencia interina, etcétera, ¿no? Y por otro lado, si no quiero latifundio, si no quiero despojo, si no quiero concentración de la tierra y la riqueza en pocas manos, ¿qué quiero? Pues lo primero es la destrucción del latifundio y el reparto agrario. Lo primero que hace Pancho Villa como gobernador de Chihuahua es confiscar los bienes de la oligarquía. Un decreto fabuloso, muy poco conocido, del 12 de diciembre de 1913, en el que Pancho Villa dice, aquí ha habido una serie de oligarcas que han despojado a los pobres, que además han financiado la dictadura, que luego financiaron el golpe de Estado, ¿sí? Y se echa un rollo ahí de 2 páginas. ¿Sí? Lo dice, por tales cosas, dice, son confiscables y se confiscan en bien de la salud pública todos los bienes muebles e inmuebles y documentaciones de toda especie de los individuos. ¡Pac! Viene una lista. ¿Sí? Y pone al servicio de la revolución 4 millones de hectáreas de tierra, una fundidora de hierro y acero, fábricas de textiles, molinos de trigo y harina, los ferrocarriles, los tranvías. Funda escuelas. Con eso funda escuelas, con eso reparte trigo y maíz gratis a todos los pobres, con eso paga la guerra, porque la guerra es cara. La guerrilla puede ser muy barata, pero la guerra regular es muy cara. ¿Sí? Y dice Paco Taibo, una vez lo platicábamos y decíamos, es como el comunismo de guerra de los bolcheviques en 1919, 1920. O sea, y durante 2 años no hubo hambre en Chihuahua. Durante los 2 años que el villismo gobernó Chihuahua, se erradicó el hambre y se erradicó la miseria. ¿Sí? Son las partes de Villa que hay que resaltar. ¿El gran estratega militar era realmente un gran estratega militar o era Felipe Ángeles el que lo asesoraba? Villa, mira, una cosa que hemos encontrado los que trabajamos lo militar de aquella época, como sobre todo el doctor Bernardo Ibarrola, pero no nada más él, leyendo las historias de la Primera Guerra Mundial, encontramos que los oficiales formados en las academias militares en todo el mundo habían quedado anquilosados y rebasados por la táctica militar.
Eso permite que muy rápidamente, en 1913, un agricultor de garbanzos como Obregón, un administrador de molino como Pablo González, un cuatero como Pancho Villa y un charro como Emiliano Zapata, acaban en todas las batallas con los jefes militares federales. Son obtusos y carentes de imaginación. Y perdón, pero en términos militares Felipe Ángeles no es distinto de sus pares, ¿sí? Los que entienden la cosa porque no fueron deformados en las academias son los que vienen de abajo y aprenden a hacer la guerra. El que diseña la guerra y la diseña bien es Pancho Villa. Felipe Ángeles es un gran táctico y sobre todo un gran técnico que le aporta esa visión, pero el papel de Felipe Ángeles para mí, que es un hombre a carta cabal, el papel de Felipe Ángeles para mí es más importante en términos políticos que en términos militares dentro del villismo. Estamos hablando de una figura que fue finalmente traicionada por la revolución. La revolución devora a sus hijos. No traicionada, perdió. En casi todas las revoluciones, a las revoluciones les sigue una guerra civil entre los revolucionarios que quieren esto o los que quieren aquello. ¿Sí? En este caso, la guerra civil se da entre quienes quieren solamente la revolución política, es decir, acabar con la dictadura y dar paso a formas políticas más modernas y quizá una gradual transición económica, y quienes quieren la revolución social, que empieza en México de 1914-15 por la destrucción del latifundio. La destrucción inmediata y desde los pueblos, no desde el gobierno y gradual. Y esos son Villa y Zapata. Entonces se enfrentan y Villa y Zapata no son traicionados, Villa y Zapata pierden la guerra. ¿Sí? Entonces el proyecto social radical y el proyecto político radical, hablaba hace rato de la democracia parlamentaria, podría hablar, por ejemplo, del voto de las mujeres y de la posibilidad de las mujeres de ser cabeza de familia y por lo tanto de recibir la tierra como jefas de familia, ¿sí? Y por lo tanto de participar en las asambleas ejidales y comunales, cosa que en México tuvieron que pasar décadas para que ocurriera realmente, están en el proyecto villista y zapatista, ¿sí? En la radicalidad del proyecto popular. Pero ese proyecto perdió. Yo no diría traicionados entonces, Luis, yo diría derrotados. O sea, gana la contrarrevolución. Gana la revolución política, que en otro tiempo le diríamos, y no está de más, ¿por qué no? Volverle a decir, la revolución burguesa, pierde la revolución social, pierde la revolución campesina. No la contrarrevolución, gana la revolución burguesa. En la perspectiva del tiempo, ¿por qué reivindicar ahora a Pancho Villa? ¿Cuál es su actualidad? Mira, para mí Pancho Villa significa la potencia del pueblo en armas y la potencia del pueblo que toma en sus manos su propio destino. La potencia y la decisión de los que dicen no queremos eso y vamos a luchar contra eso. Y queremos soñar con un país justo, con un país de libres y de iguales. Ese para mí es el símbolo de Pancho Villa. Eso que decía Eduardo Galeano, la lucha por la utopía, ¿no? Igual nunca vamos a llegar a la utopía, pero al luchar por ella vamos a ir mejorando cosas concretas, paso a paso. Y hacia América Latina, ¿qué le dice América Latina a Pancho Bueno, Villa? a todos nos dice... O sea, Hugo Chávez lo reivindicaba, por ejemplo. A todos nos habla de la invasión de Columbus, es decir, de reivindicar la soberanía de nuestras naciones, ¿no? Una invasión a Estados Unidos. Sí, Pancho Villa entra a Columbus, Nuevo México, con un propósito político muy claro, muy preciso, expresado en manifiestos previos, en el que dice, Estados Unidos quiere doblegar al gobierno de México y quiere someterlo a sus designios, y esa época ya se acabó. México es un país soberano. Es en realidad una provocación y un ataque para provocar al país vecino, pero también para señalarle que la época en la que Estados Unidos puede decidir cómo se gobierna México ya acabó. Es el símbolo de Columbus y está en el manifiesto de Naco, publicado unas semanas antes, en los que explica por qué Estados Unidos se está convirtiendo en el enemigo coyuntural en ese momento. Entonces, pero más allá de que entienda exactamente por qué atacó Columbus, Nuevo México, es el símbolo. Dice otra vez Eduardo Galeano, ¿no? Los patos les disparan a las escopetas, llueve de abajo hacia arriba. Los latinoamericanos invadimos Estados Unidos. ¿Para qué? Para marcar los límites ante el imperio. Socialmente en México, ¿qué queda del villismo?
Yo creo que queda esta imagen del pueblo que toma su destino en sus manos y de el límite frente al imperialismo. Es curioso, en cualquier ciudad a la que vayas en México te encuentras retratos de Villa en las cantinas, en las cafeterías, en restaurantes, en talleres mecánicos, por donde quiera. Creo que es, desde 1994 Zapata le hace competencia, ¿no? Pero las imágenes más reproducidas por la gente en sus casas, en sus trabajos, son Villa y Zapata. Ahí están como presencia, y yo creo que como símbolo y presencia de esto que decíamos. O sea, va más allá del nombre de las calles, va, más allá de los homenajes oficiales a lo largo de la historia. O sea, Álvaro Obregón tiene nombres donde quiera. ¿Y en qué cantina, o en qué cafetería, o en qué taller mecánico vas a encontrar fotos de Álvaro Obregón? ¿Sí? Incluso gente a la que reivindicamos nosotros, como Miguel Hidalgo, ¿no? Va a ser difícil encontrar que la gente tenga una foto de Miguel Hidalgo en su casa. En cambio de Zapata, de Villa, y en poco en menor medida, pero también de Cárdenas, las encuentras donde quiera. Si nuestra audiencia está interesada en leer un libro tuyo sobre Villa y el villismo, ¿cuál le recomiendas? Mira, yo recomiendo como puerta de entrada La breve historia del villismo, un libro editado por Planeta, que está por salir una reedición, en el cual sintetizo el trabajo de investigación que hice en mi tesis doctoral en 2 libros siguientes y en un cuarto libro que ya no escribí, que tiene que ver con la etapa final del villismo, ¿no? Entonces, yo recomendaría ese, Breve historia del villismo, y luego, si hay interés en seguir ahí mismo, digo por dónde seguir, no solo con mis textos, sino con otros autores, ¿no? Pedro Salmerón, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Gracias, querido Luis, como siempre. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía y viva Villa, canijos. Viva Villa. Hasta la próxima.